Muchas preguntas quedaron pendientes en el programa anterior de lo que la gente pregunta, por eso tenemos nuevamente a Ligia Bolívar, quien es la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y estuvo presente en Ginebra en la reunión en la que el Estado venezolano respondió al Comité contra la Tortura de la ONU acerca de la devolución de los derechos humanos en el país a propósito específicamente de este tema de la tortura en los últimos 10 años. Gracias, Ligia, por acompañarnos nuevamente en lo que la gente pregunta. Quiero que vayamos en concreto a lo que fueron las sesiones de trabajo. Nos decían en el programa anterior que Venezuela se comportó mucho a responder en lo formal. La legislación venezolana contempla los derechos humanos, etcétera. Hubo organizaciones que plantearon su punto de vista particular acerca de cómo estaba el tema de la tortura en Venezuela. Pero aquí hubo mucho rebote, mucho ruido acerca de lo que fue el debate, la postura crítica de Venezuela contra el comité y contra los temas que se plantearon. Específicamente, en concreto, ¿qué se dijo así en esa reunión que haya podido alebrestar los ánimos? Mira, lo delicado de la situación es que no hay razón por la cual se tengan que alebrestar los ánimos, en el sentido de que el comité no es un tribunal, el comité no va a emitir un juicio. Venezuela no estaba sometida a juicio, Venezuela estaba sometida a un examen donde de buena fe debería dar cuenta de cuáles son las medidas que ha tomado para prevenir la tortura, investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. ¿Y por qué se pica? Porque lamentablemente hay una tendencia por parte de Venezuela a asumir una actitud defensiva, ¿no? Entonces, lo grave de esto es que si estos órganos tienen por propósito principal mejorar la situación de derechos humanos en los países, o sea, propender a que se tomen medidas para mejorar la situación, y el país viene con una situación defensiva, una situación de cierre, una situación en la cual lo que dice es que no está pasando nada. Si tú no reconoces los problemas, ¿cómo los vas a resolver? ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer para el país si simplemente es una recomendación el hecho de mejorar o no mejorar el tema de la tortura? Mira, las consecuencias para el país son fundamentalmente, si se quiere, de carácter moral a nivel internacional. Pues en la medida en que tú estás reiteradamente irrespetando, dejando de lado todas las recomendaciones que se te han hecho en materia de derechos humanos por parte de todos los órganos de protección. Ahora, lo más grave no es eso, lo más grave es cuáles son las consecuencias para las víctimas, es decir, qué protección tiene la víctima en Venezuela, qué protección tiene el ciudadano común ante la posibilidad de que no existan mecanismos de prevención de la tortura, ¿ya? Ese es el problema de fondo, no es cuestión de que al país lo van a sancionar, lo van a boicotear, van a prohibir, qué sé yo, las exportaciones, no es eso, no hay un bloqueo económico, no van a venir los cascos azules, pero lo más grave es que pareciera que no nos duele la situación de las personas en Venezuela. O sea, una de las cosas que más a mí me impresionó en lo particular fue el profundo desprecio por las víctimas por parte del Estado venezolano. ¿En qué sentido? Mira, cuando la directora de Derechos Fundamentales, frente a las preguntas reiteradas, porque fueron muchas las preguntas que se le hicieron por parte del comité en relación con el caso de la jueza Fiuni, primero le llama ex juez, ¿ya? Cuando todavía es juez. Cuando todavía es juez, porque ni siquiera han podido con ella en el proceso disciplinario. Está postergado para enero, una vez más. Y en segundo lugar, dice que es que ella no presentó, no formalizó una denuncia. Y tú dices, bueno, ¿de cuándo acá una víctima de violación, sobre todo estando en manos del Estado, necesita formalizar una denuncia? Sobre todo tomando en cuenta que en el escritorio de la Berté estuvo engavetado durante 2 años, de noviembre de 2010, la solicitud de María Lourdes Afiuni en relación con los tratos y la falta de socorro oportuno que ella presentó contra la directora de la cárcel de mujeres de los Teques. O sea que sí existía la denuncia. Existía la denuncia previa y ella la engavetó. Engavetada. La misma Berta le engavetó. Entonces, ¿cómo viene a decir ahora eso? Y por último, entonces dice, despreocúpense de ese caso. ¿Cómo tú le puedes decir a un órgano internacional de derechos humanos que se despreocupe de algo cuando tú no has dado respuesta? Ahora, Ligia, si no tiene ningún tipo de sanción, no tiene ningún tipo de castigo, ¿cuál es la utilidad? Más allá, y bueno, te rayé, Venezuela está rayada, para las víctimas, porque las víctimas no encuentran ningún tipo de salvavidas, de auxilio que permita que la tortura cese. En el caso, por ejemplo, que estamos planteando de la jueza Fiuni, pero no es el único caso. Entonces,
¿cuál es la utilidad práctica para el débil jurídico que es el que es víctima de la tortura? Sí. Bueno, primero aclarar que de ninguna forma el propósito es te rayé, ¿no? Ujú. El propósito es mejora la situación. Ujú. ¿Ya? Pero en la práctica te rayé, ok, si no lo mejoro. Bueno, Ok, eso, pero más así allá así lo interpreta el gobierno y por eso Ujú. se pusieron a la defensiva, pero ese no es el propósito del examen. El propósito del examen es evaluar qué está pasando y cómo podemos hacer más para mejorar, ¿no? Ujú. Y repito, si no reconoces que algo está fallando, no lo puedes arreglar. Ahora, el comité tiene varias entradas, ¿no? Ujú. Una entrada es el examen Ujú. de la situación a partir de lo que son los informes. Ujú. Otra entrada es los casos. Ujú. ¿Ya? El comité también recibe casos y puede recibir casos de Venezuela. Y recordemos que la tortura es un delito que no prescribe ni en lo nacional ni en lo internacional. Entonces, O sea que temprano de o alguna forma, tarde, disculpa que te interrumpa, de alguna forma, aunque termina siendo una recomendación para que mejores, si tú no le haces caso y se determina que tú eres responsable de tortura, puedes parar en instancias internacionales, sí, desde el punto de vista penal. cuando se trata ya de víctimas concretas, porque Mm. entiendo que el sentido de la pregunta que tú estás haciendo tiene que ser, bueno, más allá de si te rayé o no, ¿qué pasa con las víctimas? Bueno, las Exacto. víctimas tienen otro canal. Ok. El canal de las víctimas es utilizar el comité, o sea, acudir al comité para la presentación ya de lo que es la denuncia individual, ¿ya? Y repito, esa denuncia individual, lo que determine el comité no prescribe, ¿ya? Lo ¿Y que ante quiero quién? decir con ¿Y esto, ante quién? aunque suene muy triste, porque para las Mm. víctimas esto no es consuelo, no van a obtener justicia en el corto plazo, porque Ok. la justicia es nacional en definitiva, Ujú. y si la justicia nacional no está funcionando y se niega, y además desacatan abiertamente todos los dictámenes, no va a haber justicia al corto plazo. Pero en el mediano o en el largo plazo, en algún momento esa justicia llega porque son crímenes imprescriptibles. Recordemos que en el caso de Chile, y eso hay que recordarlo hasta el cansancio, Pinochet fue enjuiciado por 3 casos. No por una cuestión masiva, por 3. Pero eso es suficiente como para establecer responsabilidad y que las víctimas en su conjunto también se sientan de alguna manera reivindicadas en su exigencia de justicia. Ahora, Ligia, esta responsabilidad es a lo interno o es a lo externo. Y voy a tratar de concretar la inquietud. Porque si es a lo interno, probablemente hasta que no cambie el status quo y no cambien las autoridades en las diferentes ramas de los poderes públicos, pues eso puede permanecer allí eternamente. O si es a nivel externo, ok, tú fuiste un caso particular, yo puedo ir ante la Corte Penal Internacional o no cabe, no es la competencia de la Corte Penal Internacional, porque eso es mucho lo que se habla. O sea, ¿ante qué instancia posteriormente tú reclamas el resarcimiento o la justicia con quien te torturó? En relación con tortura, específicamente el órgano es el Comité contra la Tortura mediante el procedimiento de denuncias individuales. Ujú. La Corte Penal Internacional no tiene nada que ver con esto, porque la Corte Penal Internacional se ocupa de situaciones masivas y sistemáticas, ¿ya? Un caso individual no se puede presentar como algo masivo y sistemático. O sea, yo, víctima de tortura no puedo ir a la Corte Penal Internacional. Tendría que demostrarse que estamos frente a un cuadro sistemático, persistente en el tiempo y masivo de violación de un derecho. Específicamente yo quiero que aclaremos ese punto porque en otras oportunidades he conversado con gente que se dedica al tema de los derechos humanos y específicamente tienen discrepancias en cuanto a qué se entiende por masivo. Cuando no es siempre, pero cada vez que se presentan protestas, la respuesta del Estado es la misma. O sea, utilizo mecanismos que no son los autorizados para reprimir. O sea, utilizo en lugar de perdigones metras. Disparo a quemarropa. Me llevo a la gente de forma masiva sin saber, los amenazo con que los voy a incendiar, etcétera. Evidentemente tú no tienes protesta todos los días, pero cada vez que tienes ese tipo de protestas, la respuesta es similar, no lo podemos entender como masivo, como es la política de Estado ante este tipo de manifestaciones actuar así. Sí, podría entenderse como masivo, se podría entender como generalizado, pero en derecho penal, tanto nacional como internacional, la responsabilidad es individual. Entonces, para poder llevar estas denuncias a la Corte Penal Internacional, que irresponsablemente muchos han dicho, nos vamos para La Haya, tú tienes que determinar responsabilidades individuales, no es el Estado. En el ámbito de los derechos humanos, la responsabilidad es del Estado. En el ámbito penal internacional, la responsabilidad es individual. Entonces, tú tienes que establecer que esos perdigones que se dispararon masivamente fueron ordenados por fulano de tal. ¿Ya? Es un tema probatorio muy difícil. Es posible, pero es mucho más difícil, mucho más complejo, y hay que decir responsablemente. En los hechos de abril de 2002,
se presentaron ante la Corte Penal Internacional en La Haya 26 denuncias y todas fueron rebotadas por el fiscal por no estar sustanciadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque entre otras cosas le estamos generando falsas expectativas a las víctimas y eso tampoco es aceptable. A propósito de lo que fue la reunión, Germán Saltrón, representante de Venezuela en materia de derechos humanos ante organismos internacionales y quien fue el segundo en su oportunidad de la Defensoría del Pueblo, escribió en Aporrea, y voy a sacar un extracto de lo que él dijo. El Estado venezolano espera que esta comisión, integrada por 11 países, pueda dictar una resolución imparcial y apolítica condenando estos hechos de violencia no justificada por existir en Venezuela amplias libertades públicas de manifestación y protesta, mientras las mismas se realicen de manera pacífica y sin armas. Y concluye, de no ocurrir una decisión imparcial de este comité contra la tortura, es el momento de analizar la conveniencia de ratificar el protocolo facultativo contra la tortura. O sea, es como una amenaza. Si no fallas a favor mío, debemos retirarnos del comité. Y lo dice una persona con autoridad en materia de derechos humanos, por lo menos para representar a Venezuela. ¿Cómo leímos esto? Mira, esa frase yo creo que da como para un programa completo, porque si una las desmenuza, la verdad es que lo primero que llama la atención es la profunda ignorancia que después de tantos años sigue teniendo el señor Saltrón en materia de derechos humanos. Primero, no es comisión, es comité. No son 11, son 10 expertos. ¿Ya? Tercero, se me olvidó el término que él utiliza, pero es algo así como el fallo, dictar una resolución imparcial y apolítica condenando estos hechos de violencia no justificada. Condenando. El comité no condena. El comité lo que hace es evaluar el informe del Estado y hacer recomendaciones. ¿Ya? Y en esas recomendaciones el comité puede decir, mira, nos preocupa que el Estado todavía no haya tomado medidas para mejorar la situación carcelaria y en tal sentido recomendamos A, B, C, D, E. ¿Se va a negar Venezuela a eso? O sea, ¿se va a retirar Venezuela del comité o se va a negar a firmar el protocolo facultativo de la convención porque un órgano internacional le diga, señores, tienen que mejorar la situación de las cárceles? O señores, tienen que revisar su política de prevención de la tortura en tales y tales áreas. O sea, eso lo que evidencia es, repito, una profunda ignorancia sobre cómo funciona, porque esto no es un tribunal, repito, este es un órgano que está destinado a buscar soluciones a los problemas. Uno de los aspectos que rebotó con mucho énfasis en Venezuela acerca de lo que fueron estas sesiones fue el dicho de Esadia Belmir, que quisiera que me aclare Ligia Bolívar quién es Esadia Belmir, que dijo que lo ocurrido con Afiuni, con la juez Afiuni, hubiera provocado un terremoto en otro país. ¿Quién es este personaje y a qué se refería específicamente con esta expresión? Bueno, ella es una experta independiente de los 10 miembros del comité, de nacionalidad marroquí, mujer, y por lo tanto, los miembros del comité, eso también hay que tenerlo en cuenta, vienen de diferentes procedencias, con diferentes experiencias previas, ¿no? El danés es un médico y viene de un centro de rehabilitación de víctimas de la tortura en Dinamarca. El chino, y por lo tanto le interesa el tema de salud y de medicina. El chino, su área fuerte es el tema de prisiones. Esta señora, cuyo nombre se me olvida, pero es la experta en marroquí, le interesa mucho el tema de la mujer, ¿ya? Y por lo tanto se interesó de manera particular en el caso de la jueza Afiuni. Yo entiendo que cuando ella dice que esto hubiera provocado no un terremoto, sino terremotos, es porque es un caso que a todo el mundo ha conmocionado, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, por esa doble condición de juez y de mujer, ¿no? Que fue sometida a una serie de situaciones que son violatorias de sus derechos. ¿Hubo casos concretos que se le plantearon al comité o que se le preguntaron a la representación del Estado venezolano? Gloria Tobón, Rosmi Montilla, Marvinia Jiménez, la propia juez María Lourdes Afiuni, Sabino Romero, el cacique Yupac, ¿no? Creo que era, sí, que fue asesinado. ¿Cuáles fueron las respuestas en concreto a estos casos que se plantearon? Bueno, en el caso de Afiuni, como ya dijimos, la respuesta fue despreocúpense. En el caso de Rosmi Montilla, hubo una respuesta formal en el sentido de que dijeron que sí, que él estaba sometido a una serie de cargos, cosa que es verdad. Pero el punto que se estaba preguntando no era cuáles eran los cargos a los que estaba sometido, sino primero porque había sido detenido en función de una denuncia de un patriota cooperante, que es lo mismo, o sea, de lo que se trata en estos comités es que la salsa que es buena para el pavo tiene que ser buena para la pava. Y de llamar la atención, particularmente, quien hace la pregunta en relación al caso de Rosmi Montilla es la experta de Estados Unidos.
A quien le duele, de la misma manera, la ley o sea, la figura del patriota cooperante, como le duele la ley patriota de Estados Unidos. O sea, son leyes sapo en ambos casos. Y es una norteamericana la que se disgusta frente a la ley de su país y que por ese disgusto también es capaz de hacer una pregunta, bueno, ¿cómo es posible que este señor lo haya metido preso? ¿Y qué dijo, esto, qué dijo el ¿no? Estado? No, el Estado, repito, dio una respuesta formal diciendo, bueno, él está sometido a un procedimiento por tales y tales cargos judiciales y va, ojo, respuesta concreta que ojalá que se vuelva realidad, dijeron, y va a juicio el 29 de noviembre, lo que nos dijeron es que, 24 de noviembre, lo que nos dijeron es que es la cuarta vez, la tercera vez que se ha suspendido el juicio de Rosme Mantilla. Uno de los casos particulares que yo acabo de mencionar es el de Gloria Tobón, detenida junto a otras 22 personas, o fueron 22 en Táchira, porque voy a leer parte del informe de Amnistía Internacional, específicamente cuando dice, los detenidos relataron su experiencia individual tanto durante el arresto como durante el tiempo que estuvieron recluidos en el comando de la Guardia Nacional en Rubio. Entre lo que relataron se incluye patadas, múltiples golpes incluidos con un tubo de metal y una bomba de gas lacrimógeno y armas, ser insultados, amenazados de muerte y de violación sexual y uso de corrientes eléctricas mientras que estaban esposados. Declararon que todos los detenidos, hombres y mujeres, estuvieron recluidos en una misma sala con los ojos tapados por varias horas. A pesar de que no podían ver qué sucedía a su alrededor, escucharon cómo golpeaban a los que estaban a su lado. Les preguntaban quiénes eran los líderes de las protestas y quién los pagaba. Al menos en el caso de una detenida se le habría obligado a presenciar cómo se golpeaba a otro detenido, que le rociaron con gasolina, etcétera, y los amenazaron con quemarlo. O sea, esto es un relato terrible. O sea, ¿qué se dijo allá? Sí, lamentablemente no se dio respuesta concreta, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad de estar en Táchira 33 días más tarde de la detención de la señora Gloria Tobón y yo pude verla y ver cómo 33 días más tarde todavía tenía hematomas en la cara y todavía estaba con un collarín. O sea, eso no fueron cuestiones menores, fue una situación bastante grave sobre la cual no solamente no hay responsabilidades establecidas, sino que hubo palabras de reconocimiento por la actuación de la Guardia Nacional. O sea, se aplaudió el que la torturó. Bueno, indirectamente, que fue lo mismo que pasó en abril de 2013 en el Estado Lara. Es decir, la Asamblea Legislativa del Estado Lara hizo un acto de reconocimiento a la maravillosa actuación de la Guardia Nacional cuando hubo personas a las que les desfiguraron el rostro con perdigones. Y después ese mismo, que era el actor principal, el comandante de la Guardia Nacional en ese momento, que además fue el actor principal en el evento de Uribana, es presentado por el PSV como candidato a alcalde en las pasadas elecciones. No ganó, pero era su ficha. O sea, ese es el mensaje que está transmitiendo lamentablemente Venezuela y eso es lo que hay que corregir. Me quedan 2 minutos. En el momento en que tú dejas de transmitir un mensaje de rechazo a la tortura y lo que haces es premiar a quien comete exceso. Quiero ir, Ligia, me quedan 2 minutos apenas. Y voy a hacer un silogismo a lo mejor equivocado, pero quiero hacerlo. Si todos los órganos del Estado están invadidos por gente del partido de gobierno, ¿ok? Más allá de la forma, en la práctica. Si aplican políticas de violación de los derechos humanos y la política del Estado es lo aplaudo y lo nombro para un cargo, no podríamos decir que es sistemático, que es el Estado, que así se actúa, que si se actúa así estás bien y si se actúa en contra estás mal. La palabra sistemático tiene una connotación específica y no cabe aquí, pero sí hay una responsabilidad de Estado en la medida en que ha copado todos los espacios de toma de decisiones en materia de justicia y por lo tanto la misma ausencia de justicia se convierte en una violación de derechos humanos porque es violatorio de un artículo concreto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice que los jueces tienen que ser independientes e imparciales. Me queda apenas 1 minuto. Una conclusión particular de Ligia Bolívar como representante del Comité de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos, específicamente la tortura, en Venezuela? Creo que lo último que estaba diciendo tiene validez, ¿no? Estamos frente a una constitución que fue sancionada hace ya 15 años y que establece una cantidad enorme y muy valiosa de derechos, pero con un andamiaje institucional tremendamente débil dentro de la misma Constitución y al que el gobierno se ha ocupado de debilitar más. En la medida en que
este andamiaje institucional sea frágil como el que tenemos en este momento, lamentablemente no va a haber respuesta a los problemas de violación de derechos humanos, ni en materia de integridad personal, ni en materia penitenciaria, ni en materia de alimentación, ni de salud, ni de vivienda, ni de educación, ni en libertad de expresión, ni en lamentablemente en ningún derecho. Bueno, muchísimas gracias, Ligia. Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta y habernos paseado acerca de lo que ocurrió en Ginebra en esta reunión en la que estuvo presente el Estado venezolano ante el Comité de Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes, amigos, hasta un próximo programa de Lo que la gente pregunta.